Todas y todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Michel, una iniciativa de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, cuyo director ejecutivo es nuestro anfitrión también, el doctor César Ruiz. Hoy abordaremos un tema de vital importancia, crucial para la impartición de la justicia y también para los derechos humanos. El tema es el acceso a la justicia y el lenguaje de las sentencias, formatos de lectura fácil. El derecho, como sabemos, es necesariamente un fenómeno de lenguaje, por lo tanto, un fenómeno de carácter cultural. Su esencia, el derecho, es una convención social humana que actúa como un sistema de comunicación, pero también en un ordenador de la vida en sociedad. En este contexto, las sentencias emitidas por el Poder Judicial se convierten en unas verdaderas unidades de comunicación que se da dentro de un ámbito procesal de contradicción, de igualdad de armas entre las partes. Y estas unidades de comunicación, estas sentencias que ponen fin a la instancia decidiendo los derechos, tienen un destinatario particular que es en los juicios las partes, los abogados, pero también tienen un destinatario más amplio, que es el foro, la sociedad en general, cuyos derechos están en juego. También las sentencias tienen una función didáctica y constructora de la cultura del derecho, de la cultura jurídica. No por nada en el realismo jurídico norteamericano, cuando se preguntan qué es el derecho, dicen que el derecho es lo que dicen los jueces. De ahí la vital importancia, la relevancia fundamental de las sentencias. Ahora, las sentencias, tal como documentos, como actos de autoridad, han sido en la práctica objeto de críticas importantes, derivadas de su complejidad, el uso excesivo de tecnicismos legales, de grandes repeticiones, reiteraciones, y que se hacen sumamente largas y abigarradas, y una estructura inclusive difícil de seguir. Esto ha creado barreras que han limitado el acceso a la justicia y la comprensión de las decisiones judiciales, particularmente aquellos que no están familiarizados con el derecho y con el lenguaje del derecho. El Poder Judicial de la Federación ha impulsado de manera muy decidida diversas acciones de capacitación, de reestructuración de las sentencias, para atender no solamente al tema relacionado con su expresión lingüística o gramatical, sino también su estructura, evitando reproducciones o reiteraciones innecesarias, con el objeto de hacerlas todavía más simples, más sencillas para el gran público. Es un imperativo democrático el que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, y que se replica en todas las extensiones de la Escuela Federal de Formación Judicial, porque la simplificación de las sentencias es una necesidad apremiante en la redacción en lenguaje claro, y también aquí aparece la necesidad de los formatos de lectura fácil como elementos democratizadores e incluyentes del acceso a la justicia. Esto no solo facilita el entendimiento, sino también que permite que las sentencias sean más eficaces y efectivas como instrumentos vivos de la protección de los derechos. Las sentencias en formato de lectura fácil son esenciales para garantizar que todas las personas, independientemente de su nivel de educación o su discapacidad o de su estado de vulnerabilidad, como se trataría de niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad o que pertenecen también a grupos indígenas, que puedan acceder plenamente a la justicia, conocer sus derechos, el contenido de sus derechos
la extensión de sus derechos. Estas sentencias deben cumplir requisitos específicos, como el lenguaje sencillo, la estructura clara y la incorporación de apoyos visuales, incluso cuando sea necesario. Hasta en la actualidad se han utilizado emojis y hasta memes para incluirlas. En resumen, el acceso a la justicia y la comprensión de las sentencias son fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos. Simplificar las sentencias y ofrecerlas en formato de lectura fácil es un paso crucial hacia una justicia más accesible, transparente y democrática. Hoy tenemos en esta edición especial de los criterios del Poder Judicial a una joven jueza de distrito en el estado de Morelos, abanderada del feminismo, muy comprometida con los derechos humanos, una mujer que impulsa de manera muy comprometida varias iniciativas para visibilizar los derechos de las mujeres y también se ha comprometido bastante con el tema de las sentencias en formato de lectura fácil. Quisiera presentarles a ustedes a la jueza Marta Eugenia Magaña López. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra en Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en Amparo por el Centro de Estudios Carbonell, donde también ella es doctora en Derecho. También es especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta además con una sólida formación enfocada en la protección de derechos humanos de grupos vulnerables. Una mujer sensible y una gran jurista y espléndida juzgadora. Todo su desarrollo profesional ha sido en el ámbito de la carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, ocupando diversos cargos desde oficial judicial, actuaria de juzgado, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado en Morelia, en Mérida, en Cancún, en Ciudad de México. En 2020, apenas en 2020, parece poco, pero ha hecho mucho esta joven juez que nos acompaña hoy, jueza, tomó protesta como jueza de distrito y su primera adscripción fue en el juzgado noveno de distrito en el estado de Sinaloa, en Mazatlán, y actualmente, y para beneplácito de nosotros, es titular del juzgado quinto de distrito en Cuernavaca, Morelos. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, además de darle la bienvenida en nombre de la revista Tiempo de Derechos del doctor Rafael Estrada Michel, ¿qué son los formatos de lectura fácil y por qué son relevantes? Hola, Bienvenido. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta bonita presentación. Un saludo al magistrado Vega, al doctor Rafael Estrada Michel y sobre todo a la revista. Gracias. Gracias por esta plática. Los formatos de lectura fácil hemos escuchado últimamente hablar mucho de ellos, hemos visto algunos por ahí en redes sociales y no es otra cosa más que dar un enfoque quizás un poco innovador a nuestro acceso a la justicia. El artículo 17 de la Constitución establece, entre otras prerrogativas para los gobernados y las gobernadas, el que tengamos un acceso efectivo a la justicia. ¿Esto qué significa o cómo lo traducimos para el tema de los formatos de lectura sencilla? Pues simplemente en que a la persona que se dirige nuestra sentencia, nuestra resolución o cualquier otro acuerdo, podamos darlo en una forma en que nos logren entender, sin tener un intermediario. Eso es muy importante porque nosotros estábamos acostumbrados a que el litigio o el habla entre, en mi caso, por ejemplo, juzgado de distrito y litigantes, se hacía y gobernado se hacía justamente a través del abogado, el que llevaba el caso quizás. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que llegamos a un momento donde esa expansión de los derechos humanos toca también al derecho tradicional
y nos hace verlo de una manera distinta, de una manera expansiva y, ¿por qué no decirlo?, de una manera humana. Entonces, si las personas que van involucradas en el asunto y son precisamente a las que vamos a tutelar sus derechos o de quienes vamos a tratar de analizar si tienen o no la razón, son las principales receptoras de esa determinación, ¿por qué no darles una sentencia que ellos de una forma simple puedan entender? Porque estamos de acuerdo que en el ámbito donde nosotros trabajamos o nos desarrollamos es un ámbito de derecho, entonces sabemos abogados, sabemos licenciados en derecho, conocedores del derecho, pero no precisamente a las personas que vienen a recibir o a solicitar acceso a la justicia tienen ese conocimiento y lo más importante es, no tienen por qué tener conocimiento del derecho. Sin embargo, es parte de nuestra obligación constitucional y convencional incluso el que nosotros como juzgadores, como personas juzgadoras, hagamos llegar esa determinación de una forma clara y sencilla que pueda ser entendida directamente por la persona a quien está dirigido nuestro asunto. Esto significa que es una especie de estratificación lingüística la que se tiene que ejercer para poder reestructurar una sentencia y hacerla de tal manera sencilla que el destinatario pueda entenderlo. El destinatario, estoy hablando de aquel que ha puesto en manos del Poder Judicial la resolución de uno de sus problemas, ¿no? La violación de uno de sus derechos, etcétera. Aquí otra de las inquietudes es, estas sentencias en formato de lectura fácil, ¿son las sentencias que se dictan o son un agregado, son un apéndice? ¿O cómo se estructuran, cómo se presentan? La sentencia tradicional, que así conocida o así llamada, no pierde su forma y no deja de existir. ¿Esto qué significa? Que en el expediente nosotros vamos a emitir la sentencia tal cual la conocemos, con todas sus partes, como nos marca en este caso, tratándose de la ley de amparo, el artículo 74 de la ley de amparo. Sin embargo, además de esta sentencia, se realiza este formato de lectura fácil o lectura sencilla, y este formato, dependiendo a la persona a la que va dirigida, es como lo vamos a crear o lo vamos a diseñar para que precisamente tenga el fin o el objeto que nosotros deseamos. Entonces, como usted lo dice, es un anexo a nuestra sentencia o nuestro acuerdo, porque lo podemos hacer incluso en algún acuerdo, en alguna determinación de una suspensión provisional o definitiva, no necesariamente tiene que ser una sentencia. Esta debe de existir como la conocemos, con un formato tradicional, y ahí mismo ordenaríamos en su caso hacer una versión un poco más simplificada. ¿Qué características debe tener la persona a quien se dirige este formato de lectura fácil para que los jueces, las juezas, decidan elaborar este documento adicional? ¿O es una cuestión que se hace en todos los asuntos o es en algunos particulares? ¿Cómo sería la decisión para emitir esta clase de sentencias? Bueno, en el caso particular, ¿qué hacemos? Revisamos los hechos, ponemos el contexto del caso para saber si alguna de las personas involucradas tiene alguna barrera, alguna vulnerabilidad que nosotros tengamos que superar a través de la creación de ese formato. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tenemos algún asunto donde vamos a determinar un tema de guarda y custodia, quizás estamos hablando de un niño de 8 años o un adolescente de 14 años. Eh, estos niños o adolescentes que están involucrados en este conflicto, aunque no sepan de derecho, saben que algo sucede, saben que hay un litigio, saben que hay autoridades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de simplificar esa noticia de lo que va a suceder para que ellos sepan que este tema
que le pasa a muchos niños, a muchos adolescentes, que no son los únicos que les sucede, está siendo revisado por una persona juzgadora que va a tomar una decisión y que también ellos sepan que esta decisión los va a involucrar y que ellos pueden quizás inconformarse con ella, ¿no? Entonces esto es algo importante porque no solamente damos una noticia quizás para ellos esperada, ¿no? También se puede dar una noticia que no sea la esperada. Entonces, el tratar de trabajar con esta simpleza, digámoslo así, o con estos formatos simples, quizás desde un inicio del juicio, cuando nosotros vayamos informando que aquí comienza, que vamos a tomar una decisión provisional, y obviamente todo esto con palabras muy sencillas y en una forma muy clara, quizás al llegar a la sentencia, el niño ya pasó por ese trance donde tuvo conocimiento de este juicio y sabe por qué al final se tomó esa decisión. Sí, es muy importante tomar en cuenta las características de la persona cuyos derechos están en juego en el proceso. Sí, y Pero, ese es sí, de niños, pero por ejemplo tenemos casos de migrantes. Un migrante quizás no sea un adulto y tenga conocimientos, pero no tiene conocimientos de las instituciones jurídicas de nuestro país y tampoco tendría por qué conocerlas. Sin embargo, eso no tendría por qué limitarle su acceso a la justicia o el derecho a entender qué es lo que está sucediendo con su asunto o con su caso en particular. Entonces, ahí haríamos una sentencia en formato de lectura fácil, pero evidentemente las palabras que utilizaríamos a el ejemplo anterior de unos niños pues serían completamente distintas y quizás la forma también. Lo hemos visto también en temas de personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, en indígenas. Entonces, esos son como los pequeños puntos donde hemos nosotros trabajado estas sentencias. no, bueno, y ahí en ese punto sí realmente hay mucho que explorar. Usted ha sido una impulsora muy decidida de temas novedosos, de protección a derechos fundamentales de mujeres, de migrantes, ya lo mencionaba, de niños. ¿No quisiera compartirnos algunas de estas decisiones y cómo fueron esos casos, cómo se resolvieron y finalmente cómo llegó hasta la sentencia en formato de lectura fácil? Por ahí ya se han publicado algunos y han levantado mucho interés, pero sobre todo mucho reconocimiento, mucha novedad por la manera en como usted ha impulsado esta clase de formatos. Ah, muchísimas gracias. Claro que sí. Mire, por ejemplo, podemos platicar de un tema, justamente de un tema de guarda y custodia. En esta sentencia es un asunto donde se va a tomar una determinación respecto a si las convivencias entre hija y padre se tienen que hacer o no vigiladas. Cuando el asunto llega al juicio de amparo, aquí con nosotros, llega a través de la mamá, quien está inconforme con la determinación que emite la jueza de instancia, donde otorga esas convivencias de manera libre. ¿Esto qué significa? Que nuestra niña los días viernes, al salir de la escuela, pasaría su papá por ella y la regresaría hasta el lunes a primera hora para tomar sus clases. Esto significa que la niña pasaría el fin de semana libre con su papá. Sin embargo, cuando el asunto llega con nosotros, comenzamos a ver el contexto hacia atrás y los hechos y nos damos cuenta que ya en una anterior ocasión, el papá había sustraído a la niña y no la había devuelto. Entonces la mantuvo con él oculta, no dejó a su mamá convivir con ella por un periodo de casi un mes. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos con estos temas de guarda y custodia porque en ellos se involucran muchos sentimientos. Nosotros vemos involucrados esos sentimientos entre los papás y los hijos y tenemos que irnos muy despacio, pero también tenemos que proteger ante cualquier riesgo. Nosotros recordamos el tema de la violencia vicaria con el caso Ángela Carreño contra España,
ha abierto estas puertas y es el primer asunto en España que toca este tema de la violencia vicaria y nos explica cómo los inicios de la violencia vicaria son justamente cuando esto sucede, cuando el papá empieza a esconder a sus hijos para lastimar a la mamá. Entonces, nosotros ante el menor riesgo tenemos que actuar y proteger. Y poco a poco quizás iremos viendo con el tiempo si realmente existe esa, digamos, ese afán de lastimar a la mamá a través de los hijos o no lo hay. Pero mientras tanto, tenemos que proteger para evitar el riesgo. Esto fue lo que nosotros vimos en el juicio de amparo y determinamos modificar la guarda y custodia para que ésta fuera supervisada. ¿Esto qué significa? Que en lugar de que la niña viera a su papá el fin de semana y se le pudiera llevar a su casa, el papá tendría que asistir a estos lugares especiales donde existen trabajadoras sociales y psicólogas, muchos de ellos a través de la dirección del DIF, donde les permiten este esparcimiento y están viendo cómo los niños interactúan y cómo van dándose esos avances en los lazos de apego entre los padres e hijos. Entonces, modificamos esta guarda y custodia y a efecto de explicarle a esta niña, creamos un formato de lectura fácil. Y atendiendo a la edad de nuestra niña que tiene 6 años, nosotros, para llamar un poco la atención de esa niña, porque nosotros tenemos que ver que a esa edad, ¿qué les llama la atención? Porque nosotros tenemos que comunicarnos como ellos se comunican. Entonces, ahí olvidamos, o sea, nosotros terminamos esa sentencia en su formato normal y tenemos que trasladarnos y decir, a ver, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo ella se comunica en estos momentos? ¿Qué llama la atención? ¿Es una niña? Con los colores que voy a usar, las formas que voy a usar, el tamaño de la letra, todo tiene que ir enfocado a la persona a que la vamos a dirigir. Y así es como nosotros emitimos ese formato, aquí se los pongo en pantalla, de lectura fácil, que le fue entregado a esta niña. Además, pusimos aquí el código QR con la sentencia tradicional para que pues también su mamá la tuviera consigo. Entonces, además de esto, nosotros le explicamos a la niña, en esta ocasión fue a través del actuario judicial. ¿Por qué? Porque les damos la opción de venir al juzgado. Sin embargo, sabemos que muchas veces eso también es un choque para los niños. Entonces, tratamos de que sea lo que ellos más se adapten. Nosotros, ahora sí que el derecho se debe de adaptar a las necesidades de la persona y para eso estamos nosotros. Entonces, en esta ocasión se hizo de esta manera y utilizamos emojis, como pudieron ver, utilizamos palabras muy sencillas para decirle a esta niña que iba a convivir con su papá, que sus papás no estaban juntos como muchos otros niños, que no era la única que vivía esto, y que entonces iba a ver a su papá en este lugar donde iba a ver personas que los iban a ayudar y a jugar y a pasar un tiempo de esparcimiento bonito para después determinar si ya podía irse a casa con su papá. Entonces, esta fue esa sentencia y les muestro otra aquí de un parque. Esta sentencia la hicimos tipo infografía y igual pusimos el código QR con la sentencia tradicional. Entonces, esta sentencia la forma de hablar es completamente distinta porque en el primer tema, pues, es un tema un poquito, pues, más delicado porque trata cuestiones del hogar y de la separación o fractura familiar. Sin embargo, en esta sentencia, a la cual sí acudieron los niños aquí al juzgado y tuvimos la oportunidad de recibirlos, de enseñarles además cómo trabajamos, de que ellos conocieran quién era la jueza que había resuelto ese asunto y bueno, platicamos con ellos para que entendieran que su voz como niños también es escuchada y que el hecho de que ellos ejerzan una acción también tiene un resultado. Y este fue su resultado. Ellos venían en la defensa de un parque de su colonia porque estaban destruyendo, quitando los árboles para poner una plaza comercial y finalmente se les otorgó la protección federal para efecto de que las autoridades
previo a realizar esta plaza comercial, dialogaran con los vecinos porque esa área incluso había sido, se les había otorgado a ellos como un tipo patrimonio cultural. Entonces, para poder hacer cualquier modificación, las autoridades del ayuntamiento tenían que obtener el aval de los vecinos del lugar. Y entre ellos, pues están los niños que vinieron al juicio de amparo. Así que además a las autoridades les pedimos que restauraran los árboles, que siempre que quisieran hacer alguna modificación, pues primero tuvieran un consenso con los vecinos del lugar, pero que también hicieran un formato de lectura sencilla para tomar sus determinaciones para estos niños. Entonces ahí es la diferencia entre esas dos que les puedo comentar. Pues son muy interesantes ejemplos de problemáticas que realmente afectan a la vida familiar, la vida de los niños, sus derechos. En el primer caso de guarda y custodia, donde efectivamente se tomaron medidas de protección a los niños. Más que ver el derecho de los padres a la convivencia con los niños, es poner a los niños en el centro de los derechos para de ahí determinar la conveniencia de la convivencia con los padres y esta forma. Ahorita le voy a preguntar otra cosa relacionada con la notificación de esa sentencia. Y el otro caso muy interesante, a mí me parece relevante porque seguramente vinieron los niños ejerciendo el interés legítimo para reclamar las acciones de las autoridades. Y aquí se ve con toda precisión cómo una sentencia tradicional, convertida en sentencia en formato de lectura fácil, también obligó a las autoridades de carácter administrativo a que emitieran resoluciones también en este formato para hacerlo al tamaño, ¿no? Al tamaño de los niños, a su imagen y semejanza, ¿no? Porque incluso Exacto. cuando usted estaba hablando de que tenía que indagar quién era la persona, cómo se comunicaba, cuál era su nivel académico, cuál era su edad, de qué forma interactuaba con los demás, pues eso revela una sensibilidad superior de los juzgadores, en este caso de los juzgadores federales, para acercar más a la protección de los derechos de las personas. No cabe duda que la reforma de 2011 a la Constitución, que ya incorpora el concepto de derechos humanos no como una categoría teórica, sino como una obligación de todas las autoridades para proteger los derechos humanos y en particular a la dignidad de las personas, ¿no? Y esto resulta muy relevante. Yo recuerdo algunas inquietudes en relación con la naturaleza de estas sentencias en formato de lectura fácil. Cuestiones relacionadas tanto con si se trataba de abandonar toda la carga técnica de la ciencia del derecho por de alguna manera vulgarizarlo con el lenguaje sencillo. Si era un abandono de toda la riquísima cultura pues, centenaria o hasta milenaria del derecho. Algunas personas muy doctas decían es que estamos renunciando las categorías jurídicas para hacerlo muy sencillo, ¿no? Y eso parecía que había cierta renuencia para reconocer la necesidad de esta clase de formatos. Por eso fue bien importante esta distinción entre las resoluciones tradicionales, como usted le menciona, y estas resoluciones. Ahora, en lo procesal, había algunas dudas, ¿no? En relación con cómo se notificaban, si era a través de de una explicación a través del actuario. Recuerdo muy bien el video que usted publicó donde un actuario acudía ante la persona y con toda sencillez, con toda sensibilidad también le leía y le explicaba esa sentencia en formato de lectura fácil. Era una cuestión, ¿cómo se iba a notificar? Si esa notificación surtía efectos para el cómputo de términos, si esto representaba una formalidad esencial del procedimiento para la impugnación de estas sentencias. ¿Qué sentencia se iba a impugnar? ¿La tradicional
o la de formato de lectura fácil, ¿no? ¿Usted qué opiniones tiene a ese respecto? Evidentemente, al día de hoy todavía no tenemos una regulación que nos obligue. Bueno, acaba de entrar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde ahí sí ya está regulado la emisión de este tipo de formatos. Como nosotros la hacemos como un anexo, incluso, eh, ¿qué es lo bonito de este tema o de este nuevo paradigma de derechos humanos? Que los trajes se hacen a la medida de la persona. Entonces, ¿esto qué significa? Que no todo es igual. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones, tratándose de temas, por ejemplo, también me ha tocado hacer formatos de lectura fácil para una niña que fue abusada por su padrastro en reiteradas ocasiones. Entonces, era necesario, muy necesario, tratar de explicarle a esta niña de una forma muy sencilla y evidentemente no se le hizo una carta con colores, o sea, se le hizo una hoja muy sencilla con un mensaje dirigido hacia ella diciéndole que las autoridades le creen y que eso que ella está viviendo o que eso que ella pasó no es normal. ¿Sí? Entonces, también le tratamos de explicar que ella era dueña de su cuerpo y que ella podía decidir cuando no quería algo. Y no importaba que fuera o viniera de sus padres o de sus amigos o de gente mayor. Y en ese juicio de amparo, uno de los efectos fue darle terapias a esta niña, pero terapias dirigidas no solo al tema del abuso que vivió, sino al tema de romper esa violencia estructural, porque nos dimos cuenta en el juicio que lo mismo que pasó esta niña, lo pasó su mamá y lo pasó su abuela. Y ellas lo veían, ellas me refiero a la abuela y a la mamá, lo veían como algo normal. Entonces, quizás en una simple lectura nosotros pudiéramos decir, qué mala mamá o qué mala abuela, pero no nos damos cuenta de que ellas fueron víctimas de lo mismo y que para ellas realmente esto es normal. Entonces, esto que necesitábamos romper esa idea que ya era estructural para tratar de que la niña tuviera un punto de vista diferente y nuevas opciones de vida. Entonces, este formato de lectura sencilla se le hizo la notificación a través de de uno de nuestros actuarios judiciales, quien acudió al DIF, porque nosotros somos un equipo, ¿no? Yo quisiera leérselas a todas y estaría de verdad encantada de la vida, pero tenemos que capacitarnos todos y tenemos que poder hacerlo todos. Entonces, en esta ocasión, el actuario judicial se constituyó, él sabía el tema, platicamos mucho porque usted sabrá que nosotros no tenemos como esa capacitación. Sin embargo, aquí el punto fue que en la propia sentencia se ordenó mandar nuestra carta con la psicóloga que estaba tratando a la niña en el DIF para que la psicóloga nos diera solamente su opinión de si alguna de las palabras que se emplearon pudiera revictimizar a la niña. Entonces, ese es un tema ya de interdisciplinario, ¿no? Porque nosotros no podemos hacerlo solo. Entonces, para efectos procesales, bueno, la sentencia que nosotros tomamos en cuenta o la notificación para efectos de impugnación fue la tradicional, porque incluso ahí se ordenó esa notificación, aunque la llamamos sentencia, realmente pues es una decisión que no abarca todo lo que viene en la sentencia. Es un mensaje, el mensaje esencial que le queremos dar o transmitir a la niña y que quizás en ocasiones no es el punto toral de la sentencia, porque en esta sentencia el acto reclamado fue la orden de que trasladaron a la niña al DIF. Entonces, la mamá y la abuela fueron a promover amparo por un tipo de orden de aprehensión o detención, cuando en realidad no fue una detención. A la niña la llevaron al DIF como un tema de protección, porque se dieron cuenta que su padrastro estaba abusando de ella. Entonces, finalmente, el asunto por el tema de la orden de detención se sobreselló y hasta ahí pudimos haber llegado.
Pero ¿qué hicimos? En un análisis expansivo de derecho y ya con los criterios que nuestra propia Suprema Corte ha realizado, donde en el caso Laguna de Carpintero, que era un tema ambiental, involucró ahí a autoridades que no habían sido llamadas a juicio, hicimos lo mismo en la propia sentencia y entonces nosotros señalamos como autoridad responsable o tuvimos como responsable vinculada al DIF para que viera el tema de la guardia y custodia y entonces lo involucramos para el tema de este tipo de terapias y el amparo salió hacia esa dirección. Entonces, quizás nuestra sentencia de formato de lectura fácil, pues no tenía que tocar o no abonaría en nada el tema del sobreseimiento por la detención, que es algo que a lo mejor la niña no entendería, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos es de comunicar la parte esencial que a esa persona que fue afectada queremos tratar de transmitirle, para que ella sepa que sí escuchamos, que sí puede hablar, que sí hay autoridades que van a actuar y que no está sola, ¿no? Y que además no solo a ella le ha pasado, que eso es muy importante y nos lo han reiterado muchas veces las psicólogas en las primeras cartas que mandamos, era algo que mucho puntualizaban, el decirle, no te ha pasado solo a ti. Una gran sensibilidad que era impensable en tiempos anteriores al 2011, que fue la explosión de los derechos humanos, no como moda, sino como una manera de vivir el sistema jurídico de manera distinta. Y esto, desde luego, nos obliga primero a capacitarnos, ¿no? Decía, y creo que es muy relevante. Es decir, ¿hasta dónde podemos llevar la eficacia de los derechos humanos con el objeto de que sea realmente una herramienta necesaria y obligatoria para que la gente a quien se dirigen estas resoluciones puedan entenderla? Y esto del entendimiento de sus derechos también crea esta confianza en el sistema, en las autoridades, ¿no? Y eso de decir que no está sola ninguna persona a quien se le dicta una resolución que está protegiendo sus derechos. Está todo el sistema, digamos, jurídico organizado para proteger esos derechos, ¿no? Y bueno, ¿cómo podría ser esta capacitación? Si usted fuera consejera, que ya la veo algún día y próximo, si usted fuera consejera, ¿qué propondría para la capacitación? ¿Cómo sería? Haciendo un ejercicio así de imaginación programática, ¿cómo sería esta capacitación para sensibilizarnos a todos? Y no solamente a los miembros del Poder Judicial, sino multidisciplinariamente, como lo mencionó. Ay, qué complicada pregunta. Yo creo, pienso que el tema de que ahora las redes sociales nos han ayudado bastante, entonces empezamos a ver ese trabajo de otras personas, de otros juzgadores, de magistrados, magistradas, de jueces de instancia, que empiezan ya a trabajar con cosas que para nosotros veíamos quizás en manera formal. Entonces, el que empecemos a escuchar, el que empecemos a abrirnos a esos nuevos panoramas, creo que abona bastante. Y pues capacitación, creo que esa nosotros la hemos tenido en el propio Poder Judicial, hemos tenido ya por ahí algunos cursos de lenguaje ciudadano, pero quizás el que entendamos, y creo que ya lo hacemos la gran mayoría de titulares, que el expediente que ya no lo vamos a tener ni siquiera en papel es una persona, ¿no? Es una persona a la que está poniendo en nuestras manos quizás su patrimonio, quizás un tema de salud, quizás un tema familiar, y que nosotros tengamos ese, no sé cómo decirlo, esa vocación o esa de tratar de comunicarnos tú a tú. O sea, ya aquí no necesitamos un intermediario o una tercera persona que trate de explicar y que quizás por el resultado que se obtuvo, pues no se diga en la forma correcta.
Entonces, pues creo que hablar de una capacitación específica, pues no creo que en estos momentos esté preparada para ello. Sin embargo, pues creo que es muy sencillo, es mirar a la persona, es mirar el contexto, abrirnos ese panorama de palabras y romper quizás, salirnos del escritorio, salirnos de la toga y ponernos en el lugar de una persona. Creo que es la manera más sencilla para poder comunicarnos, porque, por ejemplo, también le comentaba, lo hemos hecho con migrantes. Entonces, creo que una palabra simple como un lenguaje ciudadano que logre entender una persona, una ama de casa que no tiene conocimientos en derecho, o quizás un policía que estudió una carrera, pero no la nuestra. Entonces, por ahí dice un escritor, olvidarnos del abogañol y entrar a ese plano humano y ese plano normal de decirte, sucede así por esto, porque la ley nos dice esto. Y ya de ahí, pues echar un poco volar la imaginación para el tema. Y no propiamente es que nos inventemos, porque tenemos que estudiar, ¿no? Y tenemos que verlo con tema interdisciplinario, porque, por ejemplo, tratándose de personas con alguna discapacidad, quizás alguna disminución de discapacidad intelectual, nosotros tenemos que acudir al apoyo primero, ¿no? El apoyo es esa persona que está en su día a día. Para nosotros preguntarle qué necesita, cómo yo le puedo comunicar a esta persona. Quizás él me diga, él le va a entender perfecto, solo dígale para palabras muy sencillas. Pero también tenemos personas que están quizás en un estado, digamos, de salud con un tema muy delicado, que ya tienen una forma de comunicación no quizás verbal, ¿sí? Un tema de comunicación verbal, quizás con parpadeos, quizás con movimientos de cabeza, y sabe que tenemos que hacerlo, porque si nosotros creamos ese formato de lectura sencilla y se lo damos al apoyo y el apoyo nos ayuda, seguimos teniendo esa tercera línea. Pero imagínense lo que sería para todos los gobernados que tuvieran un tema jurídico y que de verdad el juzgado se acercara a ellos, rompiera esas barreras y les comunicara como gobernados que son y con el uso de todos sus derechos qué es lo que está sucediendo. Entonces, creo que esto va todavía para mucho más, que estamos comenzando y yo veo en esto como que un futuro que nos está alcanzando y que va a tener muy buenos resultados. Por ejemplo, también hemos tenido niños con síndromes de TDAH, entonces son personas que actúan de manera diferente, entonces hay que ver de qué parte o qué forma es la que ellos interactúan. Y ahí es el uso de ciertos colores, eh, porque hay niños que son más retraídos, entonces tenemos que jugar con todo eso. ¿Quién nos va a dar la pauta? Los apoyos, siempre. Y a partir de ahí, pues nos tocará a nosotros empaparnos de esos conocimientos, irnos, por supuesto, a la experiencia de gente que ya tiene conocimientos en esas disciplinas, a los libros y a todos lados, para tratar de llegar realmente a la persona que nos va a escuchar. Y hablando de las personas que van a escuchar, pues también tenemos la necesidad de tomar en cuenta la especial vulnerabilidad de personas ciegas, de Claro. personas sordas, ¿no? Ya el Consejo de la Judicatura ha puesto a disposición de los juzgadores la posibilidad de traducir las sentencias en braille. Y aquí sería también quizá un formato de lectura fácil y también en braille, es decir, Traducirlo a braille. dos niveles de facilidad, ¿no? Tanto en la comprensión lingüística como en la traducción al sistema braille. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas sordas, ¿no? Ahí habría que quitar Este instrumentos. formato, o sea, por eso son formatos de lectura fácil, porque no significa que tenga que ser un papel. El formato puede ser un video. El formato puede ser que yo haga esa carta de lectura fácil y que traiga a un traductor de alguna lengua indígena
El formato puede ser que yo traiga a una persona que me ayude a hacer una interpretación con lengua de señas. El formato puede ser un video. Y en el tema del video hay que cuidar mucho porque tenemos que ver a quién va dirigido y tenemos que pensar en que esta persona va a tener que poder reproducir este video porque es su sentencia. O sea, no podemos como pasarlo una vez y ya. Y tenemos que ver cuál es la limitación que tiene para nosotros ver si el video es lo apropiado, si la modulación del movimiento es el adecuado. Sí, o sea, son muchísimas cosas. Quizás yo pienso en un video que lo podamos hacer para niños de una escuela. ¿Por qué? Porque podemos abarcarlos a todos, porque podemos sentarlos en el patio, dejarles el video. Entonces, pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se les ha hecho, como ya lo dijimos, primero la traducción, no la traducción, el formato de lectura sencilla y de ahí quizás a una lengua indígena. Entonces ya tenemos, ese va a ser nuestro final formato de lectura fácil, el que se les va a notificar y quizás ahí necesitemos la ayuda de un intérprete. Entonces, pues hay muchísimas formas de hacerlo y la adecuada siempre va a ser aquella que se ajuste en la mejor medida a la persona a que nosotros nos queremos dirigir. Me parece perfecto. Una adaptación a las particulares necesidades de la persona a quienes le estamos resolviendo un problema, a quienes estamos haciendo justicia a través de la protección de sus derechos. Si me permite, aquí tenemos ya participación de las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Nos dice Patricia Villa, el lenguaje es, sin duda, una de las barreras más importantes para la comprensión del derecho para los no abogados. Nosotros no somos educados para comunicarnos fuera de nuestro gremio. Mis dudas son cuatro. Bueno, en paquete. ¿Cuál es la metodología que siguen para diseñar estas sentencias accesibles? Creo que ya ha respondido con bastante claridad y bastante, digamos, ejemplificación de estos métodos que se están siguiendo. Y me gustó eso de que el formato no necesariamente se está refiriendo a un escrito. Ya usted dijo, es un formato que puede ser en video, ¿no? Que puede ser a través de otros medios. Se apoyan con especialistas en pedagogía, lingüística, diseño, psicología, advocates de grupos vulnerables, etcétera, para diseñar estas sentencias. Por ejemplo, los apoyos que hemos tenido, ya lo dijimos, son psicólogas. A mí me tocó también hacer una sentencia para una niña con síndrome de Down. Ahí sí me acerqué a una asociación que maneja pues este tipo de grupos vulnerables para tratar de entender un poco cómo podía hacerlo. Entonces sí tratamos como que de buscar esos apoyos porque evidentemente ustedes no entienden derecho y nosotros para poder hablar como la persona que lo vamos a dirigir, pues tenemos que también acercarnos hacia quien nos pudiera apoyar. Así es. Y otra de las preguntas es, ¿prueban prototipos con grupos piloto o focales para decidir la forma final? Pues creo que No, esto todavía es casero, digámoslo así. Por ejemplo, yo en mi experiencia, ¿qué les puedo decir? Que una vez que sacamos un formato de lectura sencilla, lo subimos a nuestro chat donde estamos secretarios y la titular y empezamos entre todos, porque ya no es lo mismo dos ojos que los de 8 secretarios y su servidora, empezamos a ver detalles. Hay que quitar esta palabra, aquí se repite esto, creo que hay que hacer la letra más grande, aquí estamos diciendo, entonces, pero es un grupo, es algo en equipo y es algo casero. hay otra pregunta aquí, final también de Patricia Villa, que dice que recaban retroalimentación de los usuarios finales sobre la comprensión de las sentencias. Sí, nosotros cuando vamos a dejar nuestro formato de lectura fácil, siempre preguntamos si quedó explicado. Hemos recibido, por ejemplo, de la niña que les platiqué que había sido abusada, nosotros recibimos de ella las gracias y dijo que estaba muy contenta de estar en la casa hogar
y que quería tener una nueva familia. Entonces, sí hemos recibido esa retroalimentación y tratamos de estar seguros de que sí llegó esa persona. No siempre se logra, yo creo que del 90% lo hemos logrado, pero también hay papás y mamás que prefieren, por ejemplo, decir, no, yo se la entrego, y pues también tenemos que respetar eso porque, como lo decimos, esto es sí una obligación constitucional, pero todavía no es algo que amerite, o más bien que tenga que ver con la validez o no de nuestra sentencia. Entonces, todavía está en ese trance quizás. Aunque ya viene la obligatoriedad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y eso abrirá otro capítulo para el desarrollo de la función jurisdiccional tratándose de personas vulnerables. José Alcántar nos dice, como psicólogo forense, quiero felicitar a los profesionales que promueven este tipo de sentencias, pues crean un puente tangible entre la ley y el ser humano. Saludos desde Guatemala. Pues saludos hasta Guatemala también, y pues gracias por esta felicitación que ya recibió la destinataria en formato de lectura fácil. Christopher Rodríguez Escobar nos dice, nos da una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje ciudadano y uno de lectura fácil? Ah, muy bien, Christopher. Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. El lenguaje ciudadano es aquel que nos puede entender una persona normal, o sea, que nosotros pudiéramos hablar quizás en la calle, que nosotros pudiéramos hablar fuera de un foro jurídico y que así nos lo entendiera. El formato de lectura sencilla es un formato especial para una persona o para un grupo de personas, atendiendo al contexto del caso, o sea, los hechos que nosotros le vamos a transmitir y a la posición en que estos hechos sitúan a la persona, y lo vamos a hacer de una forma especial porque quizás no conoce cuestiones atinentes a nuestro país por ser una migrante, quizás porque es una niña, y ahí pudiéramos ver distintas vulnerabilidades. Puede ser una niña de 7 años, no es lo mismo a una niña de 7 años indígena, y tampoco sería lo mismo una niña de 7 años indígena con una discapacidad visual. Entonces, nosotros el formato de lectura sencilla es especial para esa persona. El lenguaje ciudadano es aquel que nos puede entender el común denominador de la gente fuera de un foro jurídico. Excelente, muy bien. Aquí una participación de Sabela Azaín. Dice, más que una pregunta, es una felicitación a la jueza Marta Magaña. Es una persona que a nivel nacional está difundiendo la protección a la infancia. Gracias por romper paradigmas. No, pues muchas Muchísimas felicitaciones. gracias, jueza Sabela. Es un honor de verdad que nos esté escuchando la jueza Sabela. Para el público que no la conoce, es una de las juezas que estuvo en esa comisión para crear precisamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues a ver si le invitamos a que venga aquí a este programa y nos platique del Código Nacional de Procedimientos Bueno, Civiles, que es toda una novedad y que viene a introducir pues muchas de las figuras que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había señalado, o sea, el sendero ya estaba señalado, y pues los legisladores tuvieron a bien incorporar todos esos criterios jurisprudenciales para crear una muy novedosa legislación en materia civil y familiar. ¿No? Muchas gracias. Entonces, retomando temas de carácter procesal, la pregunta sería, ¿qué pasa con porque decía en algún momento que puede ser que la sentencia no sea favorable para el niño, la niña, el migrante, las personas vulnerables en general, eh, y la tienen que impugnar. Eh, ¿Podrían impugnarla también ellos en un formato de expresión fácil ante los tribunales? ¿Cómo operaría la suplencia de la queja? ¿De qué manera se atendería estos reclamos? Yo creo que sí, sí, pueden hacerlo, e incluso yo creo que también todo el ámbito de los litigantes
deberían también hacerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la persona vulnerable no solo se comunica con el juez, sino también necesita esa comunicación con el abogado que le lleva el caso. Entonces, en el momento en que nosotros escuchamos de palabras simples lo que la persona nos trata de decir, creo que para nosotros como juzgadores es mucho más sencillo el entender cuál es el punto de contradicción o el punto a resolver. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de formatos y es la manera a través de la cual se comunican con nosotros en su forma de hablar, en su lenguaje o quizás en sus movimientos corporales que nos tratan de decir qué es lo que quieren, creo que nosotros como juzgadores deberíamos aceptar una impugnación de esa manera. Y usted como magistrado del Tribunal Superior, considero que así sería. Sí, creo que la figura de la suplencia de la queja nos abre expectativas y posibilidades enormes para poder hacernos cargo del análisis integral del derecho de las personas y más tratándose de las más vulnerables. Y creo que eso es lo que legitima al Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, el tiempo es muy complicado, es el que más nos dificulta el logro de nuestros sueños y ya estamos prácticamente terminando. Y yo quisiera preguntarle a nuestro director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el doctor César Ruiz, un gran jurista, un gran conocedor del derecho y también una persona que es muy, muy comprometida con los derechos de las personas y que seguramente tiene algún comentario muy interesante al respecto. Doctor. Muchísimas gracias, magistrado. La verdad es que me pone nervioso su introducción. Trataremos de hacerlo lo mejor que pueda. Señora jueza, es un privilegio para nosotros contar con usted en nuestro programa. La seguimos pues es como bien decía don Luis Vega, es usted muy reconocida por el impulso que le ha dado a este tipo de sentencias y de lenguaje de lectura fácil. La verdad que fue un gran programa y ayuda a que la gente, de por sí tenemos ahorita un problema de que la gente no entiende la función del Poder Judicial. Este tipo de acciones que usted hace acercan a la ciudadanía hacia la labor de los jueces y hacen más comprensible la necesidad de contar con ustedes y de la importancia de su labor. Entonces celebro que se haga este esfuerzo adicional. Lo único que tendría yo como pregunta es, ciertamente este tipo de sentencia, este tipo de formatos de lectura fácil ayudan a las personas vulnerables, como bien mencionaba usted, niños, niñas, migrantes, personas indígenas, personas con alguna discapacidad en algunos de los sentidos. Eh, pero pensaba, ¿no sería ideal que no solo tuviéramos sentencias de formato de lectura fácil, sino que en sí misma la sentencia de suyo y ya en estándar fueran elaboradas en un formato más accesible y en un lenguaje más comprensible para, como decía usted, lenguaje ciudadano para el común de la ciudadanía? O sea, que no sea como algo extraordinario para un grupo vulnerable, sino que las sentencias que ustedes emiten en general ya fueran de un lenguaje mucho más accesible y tratando de hacerlo más sencilla también. Me pasa justo hoy estaba yo leyendo una sentencia y es muy común que nos saltemos hasta el considerado quinto. O sea, sí, considerando uno competencia, considerando dos causales de esto. Entonces, bueno, sabemos que lo fundamental empieza en el considerado quinto. Y así me salté cerca de 70 páginas de una sentencia. Y digo, quizás esto no abona a ser más accesible en términos de entendimiento de la justicia para los ciudadanos. ¿Qué opinión tendría usted al respecto? Muchísimas gracias por la pregunta, doctor, y gracias por la invitación de antemano. Eh, bueno, yo pienso, digo, evidentemente yo tengo muy poco tiempo de ser juzgadora, apenas 3 años, y yo también soy partidaria de que las sentencias deberían de hacerse todas en un lenguaje mucho más simple. Sin embargo, pues nosotros tenemos en nuestra ley de amparo
pues esa obligación de cumplir precisamente con esos requisitos de forma de nuestra sentencia, porque pues eventualmente no deja de ser un documento que emana o que sustenta una determinación constitucional. Es quizás en el Considerando Quinto, nosotros tratamos de explicar de una manera un poco más clara el tema. Pero muchas veces nos topamos con que nuestras propias instituciones jurídicas y a veces varias de ellas se entrelazan y tenemos que hacer ciertas interpretaciones. Estamos obligados a fundar y a motivar, estamos obligados a traer los artículos que fundamentan la decisión, quizás las opiniones consultivas, derecho internacional, doméstico, las propias jurisprudencias de la Corte o internacionales, precisamente para fundar nuestra determinación. Entonces, el hecho de que tratemos de hacer una sentencia con un lenguaje ciudadano muchas veces se complica por el propio hecho de que nuestras instituciones jurídicas tienen ya arraigada esa forma, ese lenguaje que además tenemos que interpretarlo frente a otros derechos. Entonces, es complejo, sin embargo, creo que actualmente está abonando mucho el tema de reducir las sentencias, de tratar de no ser repetitivos, de no citar artículos, quizás ponerlos a pies de página. En su caso, por ejemplo, solo ponemos rubros de jurisprudencia. Tratamos de hacerlo un poco lo más cortas posible, irnos al punto. Pero eso no nos quita el tema quizás de esa formalidad, ¿no? Aunque tratamos de explicarlo, si tomamos quizás una institución jurídica y tratamos de explicarla de una manera sencilla, no obstante ello, pues seguimos con ese tema de que tenemos que respetar quizás esa formalidad y bueno, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que fuera un poco más flexible, quizás más, pues más ciudadana. Más ciudadana. Y yo agregaría que junto a los principios que rigen el dictado de las sentencias, además de fundar y motivar, ser congruente y exhaustivos, hay que reconocer que efectivamente también habíamos incurrido en algunos excesos. Una mala redacción, repeticiones inútiles. En ocasiones traíamos la transcripción del artículo, luego lo parafraseábamos y luego decíamos lo que quería decir el artículo y luego le agregábamos las transcripciones de jurisprudencia y hacíamos lo mismo otra vez. Volvíamos a parafrasearla y luego lo que quería decir la jurisprudencia y otra vez, ¿no? Y yo creo que la longitud o la acumulación de hojas de las sentencias y que a veces nos dicen es que son transcripciones 40 hojas, 60 hojas, 70 hojas y de resolución son 5 hojas. Pues dejen las 5 hojas y no estén poniendo lo demás. Pero bueno, estamos en el camino. El camino de la simplificación de las sentencias se ha echado a andar desde hace algunos años y ya las sentencias de hoy no se parecen en nada a las sentencias de hace 15, 20 años, 30 años. Hoy hemos caminado de manera muy efectiva para fortalecer la fundamentación y motivación adecuadas y sobre todo una argumentación robusta, sólida, en favor de los derechos humanos. Todo lo que tenemos que hacer hoy está dirigido a la protección de los derechos humanos, que no es otra cosa que poner en el centro a la persona humana, al ser humano, a la persona humana, para no hacerlo muy sexista esta expresión, ¿no? Y creo que estamos... Y ¿Mande? además, digo, abonando a eso, no sé si recordarán que también traíamos al espíritu del legislador, ¿no? Nos volvíamos también Espiritistas. espiritistas. Entonces, bueno, Sí. estamos avanzando, ya los dejamos descansar en paz y estamos tratando de mejorar. De mejorar todos los días, ciertamente, ciertamente. Y pues el día de hoy es un día especial por varias razones. La primera, pues tenemos una invitada muy joven, pero también muy talentosa y que ha abrazado esta tarea, no solamente de los formatos de lectura fácil y por lo tanto la simplificación de las sentencias,
sino también, y ya algún día también ojalá acepten la invitación para venir a hablar de la perspectiva de género. Las sentencias nuestras deben tener siempre de manera transversal la perspectiva de género, que también sería perspectiva de igualdad, ¿no? Para ir un escalón arriba, la perspectiva de igualdad. Nuestra gran invitada, el día de hoy rindió su primer informe de actividades la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y con ello quiero concluir esta intervención con una frase que ella dio el día de hoy, con un discurso espléndido, maravilloso, muy valiente, con mucha dignidad judicial, y nos decía que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar la justicia, impartirla con absoluta lealtad a nuestra Constitución. No daremos ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas. Esa es una manifestación, es un decreto, es un compromiso que abrazamos todos quienes pertenecemos al Poder Judicial de la Federación. Enhorabuena, ministra Norma Lucía Piña Hernández. Muchas gracias. Y ahora, bueno, pues si el doctor Estrada Michel no tiene por este momento audio ni video, probablemente tenga algún problema de comunicación, pero nos estuvo siguiendo durante todo el programa y él también es un gran impulsor de los derechos de las personas. Esta fundación tiene como notable impulso la protección de los derechos fundamentales y de manera bastante comprometida. Entonces, si no hay alguna otra Nada cuestión. más, perdone que lo interrumpa. Sí, el doctor Estrada Michel nos está siguiendo, solo que en este momento él también está dando una ponencia en el Senado, y justo en Sí, este momento ya le tocó hablar, participar. pero nos ha estado siguiendo durante toda la conferencia. Él tiene esa capacidad de hacer este tipo de cosas. Impresionante. Pero yo aprovecho para hacer una petición. Nos gustaría, señora jueza, si fuera usted tan amable de compartirnos este folleto, me parece extraordinario, si lo pudiera incluso volver a poner en Sí, pantalla, claro que sí. y si pudiéramos tenerlo en algún momento, si nos pudiera escribir un artículo al respecto en la revista Tiempo de Derechos, pues para que también vayamos haciendo una mayor divulgación de este tipo de ejercicios que ayudan a acercar la justicia a los ciudadanos. Está maravilloso, la verdad. Yo no lo había visto antes, y me parece que es un esfuerzo extraordinario que vale la pena y que ayuda a que la justicia sea más accesible tanto en forma y como en fondo a los ciudadanos. Entonces, ojalá pueda usted escribirnos en la revista, le agradeceríamos mucho, que por sí ya es un esfuerzo extraordinario que está haciendo de estar con nosotros, pero si nos puede acompañar todavía más en la parte impresa, sería un honor para nosotros. Claro que sí, yo encantada. No, pues ya está, ¿eh? Ya está. Y nunca dice que no la señora jueza, y más cuando se trata de impulsar esto que ya ha abrazado como una misión personal, ¿no? La del impulso de la tutela de los más vulnerables a través de estas medidas que se están tomando. Sí, efectivamente. Y bueno, para reconocer también al doctor Estrada Michel, él está participando en el Senado de la República en un análisis histórico del discurso de Fray Servando Teresa de Mier, el bicentenario de las profecías de la Federación Mexicana 1823-2023. Él es un historiador espléndido, exquisito, verdaderamente es una delicia escucharlo. Pero bueno, él sí tiene el don de la ubicuidad. Si tuviera que estar en Alemania, también estaría en Alemania. Pero me va a tener que volver a invitar. No, eso Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, ya tiene la invitación de nuestro doctor César Ruiz para participar en la revista Tiempo de Derechos, así que pronto ya le haremos llegar la invitación bueno, ya más formal ya no se puede, ya está aquí, ¿no? Muchas Y gracias. otra cuestión también especial es que el día de hoy termina la edición de los criterios del Poder Judicial en relación con la materia civil para este año.
Es nuestro último programa de 2023 y estamos cerrando con broche de oro, ¿no? Entonces, si me hacen favor de presentar el reconocimiento para la señora jueza, es la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el aula Taller Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica otorga el presente reconocimiento a la jueza Marta Eugenia Magaña López por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, con el tema el acceso a la justicia y el lenguaje de las sentencias, formatos de lectura fácil, hoy 14 de diciembre de 2023. Lo signan el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, y el doctor Rafael Estrada Michel, director ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos. Y con esto damos por concluido esta emisión, dándole las gracias a nuestra invitada y a todas y a todos que nos hicieron el favor de seguir estas transmisiones que el día de hoy concluyen por este año para darnos un espacio de vacaciones y reanudar nuevamente en el 2024. Felices fiestas decembrinas. Gracias. Pero no se vaya, magistrado, porque Ah, tenemos una sorpresa a usted también. ah. De nuevo, muchísimas gracias, señora jueza. La verdad es que estamos muy agradecidos que estés con nosotros. Y efectivamente también tenemos la fortuna de que nuestros anfitriones de los programas son muy atinados, tanto por su calidad humana como por su experiencia profesional, a que tienen extraordinarios ponentes. Y siempre estamos nosotros pidiendo que por favor regresen, que vuelvan a aparecer en otro programa. Entonces, para nosotros sería un privilegio volver a contar con usted el próximo año y estamos seguros que así será. Yo Y encantada. pues con usted como testigo de honor, queremos hacerle entrega aquí a don Luis Vega Ramírez, nuestro anfitrión de los programas en materia civil, un reconocimiento a su esfuerzo por ser anfitrión de nuestro programa durante todo este año. Para nosotros es un privilegio porque ustedes tienen una tarea ardua. La verdad es que mucho trabajo, a veces sin descanso, para impartir justicia, y su vocación de enseñar es la que encima les motiva a arañarles segundos, minutos a sus pocos periodos de descanso para difundir el conocimiento. Entonces, para nosotros es un privilegio que don Luis Vega Ramírez sea nuestro anfitrión en nuestros programas en materia civil. Ha sido un año extraordinario, don Luis. Todos nuestros anfitriones son realmente especiales. Estamos muy orgullosos y contentos de trabajar con ustedes. El caso es que en materia civil usted ha sido punta de lanza para traernos programas que nos han puesto a pensar, nos han llevado a los límites de debate, de discusiones. Entonces nosotros estamos muy agradecidos porque los temas más relevantes, los temas de actualidad, usted los ha traído a este programa. Entonces queremos darle las gracias por eso, porque si bien esta fundación tiene cierto corte, cierto estilo, la posibilidad de dialogar con otro tipo de pensamiento nos ayuda a crecer a nosotros, y sin duda usted ha sido fundamental para que crezcamos este año. Entonces, le agradecemos muchísimo, el doctor Rafael Estrada Michel, un servidor, los tres miembros fundadores de la fundación, el ministro Azuela, Arturo Chávez Chávez, César Jauregui, que quieren entregarse reconocimiento, pues porque además es algo que ustedes hacen de manera desinteresada, y pues para que el público lo sepa, gratuita. Ustedes, los juzgadores, tienen por visión constitucional de tener cualquier tipo de ingresos más allá de sus honorarios. Entonces, esto que hacen ustedes es pura vocación y es un acto muy generoso, tanto para quienes nos escuchan como para quienes después nos verán los videos en YouTube. Entonces, don Luis Vega, es un privilegio que esté usted con nosotros. Estamos muy agradecidos con usted, y este reconocimiento, al igual que como pasa con nuestros ponentes, pues se lo haremos llegar en persona muy pronto. Muchísimas gracias, don Luis. Muy honrado por permitirme participar en los esfuerzos de difusión jurídica de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui. Es un verdadero honor porque nos permite tender puentes con la gente, con quienes hacen del derecho su vida cotidiana, como quienes están siempre esperando
conocer sus derechos y sobre todo por parte del Poder Judicial de conocer cuáles son los criterios que hacen que sus derechos sean efectivos. Muchísimas gracias, muy honrado de participar. Muchísimas gracias, don Luis. Y a nuestro público, pues le recordamos que que descansamos, que también pues miren, hasta el 14 de diciembre, aquí está don Luis al pie del cañón trabajando. Entonces, tienen ellos un merecido descanso, entonces no habrá programas de los criterios del Poder Judicial en las próximas 3 semanas. Nos vemos el 11 de enero reanudando nuestros programas, ahora en materia penal con Rogelio Alanís, el magistrado Rogelio Alanís como anfitrión. Estén pendientes de nuestras redes sociales, lo pueden ver en Facebook, en X, en Instagram, Tiempo de Derechos. Voy a apagar mi cámara para que las vean ahí. Estén pendientes de nuestras redes, ahí podrán ver los programas y todos los demás eventos que se vienen el próximo año. Y este programa, pues ya lo podrán ver a partir de mañana en YouTube. Pues muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, señora jueza. Muchísimas gracias, Sol, por estar con nosotros. Que tengan muy buena tarde y muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.